Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar al respecto del VIH. Y esto porque, bueno, hoy es 14 de febrero, el día de hoy se suscitan varias cosas a lo largo del día entre parejas y demás. Y creo que es un tema que todos deberíamos de conocer, al menos sus puntos clave. Sobre todo porque, bueno, por ejemplo, en estos días, pues he tenido algunas reflexiones al respecto de la consulta. Y la verdad es que me han llevado a notar que mucha gente desconoce infinidad de cosas del VIH o que dan por hecho infinidad de cosas también. Entonces es por eso que voy a presentarles algunos mitos en este corto video. La primera cosa es que, bueno, el VIH no es único, no es un solo tipo. Hay varios tipos, de hecho está el VIH tipo 1, el VIH tipo 2 y del VIH tipo 1 hay algunas variantes, la M, la N, la O, y luego de la M todavía hay 9 subtipos más. Entonces, para empezar, el VIH no es uno, son múltiples subtipos del VIH. Entonces, pues con esto tenemos que tomar en cuenta que el riesgo es elevado. El VIH puede estar en cualquier persona. Estadísticamente, en México salen 33 casos por día de VIH. Y aproximadamente se sabe también estadísticamente que una de cada 3 personas que vive con VIH no lo sabe. O sea, anda por la vida pensando en que no tiene ninguna infección y uno de cada 3 es positivo. Entonces, si lo ven desde esta forma, pues sí da miedo, ¿no? O sea, pensar que alguien esté ahí subdiagnosticado porque no se haya hecho el estudio y demás y entonces esté contagiando personas. Entonces, ya partiendo de eso, ¿cuál es el problema del VIH? Pues bueno, el VIH es un virus de tipo ARN, su material genético es de este tipo, pero la cuestión aquí es que es un virus súper complejo. Tiene en su estructura algunas glucoproteínas y maquinaria especializada que le permite que una vez que entre al sistema de nosotros, al sistema sanguíneo, se dirija hacia lo que son los linfocitos TCD4, que son unas células reguladoras del sistema inmunológico que tenemos, y que se adhiera a ellas, se adhiera su cápsula del virus más nuestra cápsula celular o nuestra membrana celular y pueda integrarse a las células de nosotros. Y una vez que está dentro, todavía vean, o sea, tiene maquinarias súper complejas, como por ejemplo la transcriptasa reversa, que permite que ese ARN se forme, que a partir de él se forme un ADN y que después a través de una enzima que tiene que se llama integrasa lo puede integrar a nuestro propio genoma. Entonces, no solamente es un virus cualquiera, o sea, en realidad es un virus que tiene la capacidad de integrarse a nuestro genoma y después aprovechar nuestra maquinaria celular para posteriormente multiplicarse y después infectar muchas más de nuestras células inmunológicas. Entonces es un problema el VIH. Por eso es que no se ha descubierto como tal una cura, que no hay, digamos, una manera hasta el momento de frenar en su totalidad la replicación y eliminarlo por completo del cuerpo. Aunque si bien sí ya hay tratamientos sumamente avanzados que pueden hacer que un paciente tenga una calidad de vida prácticamente igual y una esperanza de vida promedio, realmente pues no hay una cura hasta este momento. Entonces es importante considerarlo, porque decíamos, bueno, hay gente que desconoce que lo tiene y lo puede contagiar, las consecuencias pueden ser bastante grandes al respecto del VIH. Entonces, ¿cuáles son los métodos de transmisión del VIH? Bueno, el primero y el más común es las relaciones sexuales. Y cada grado de relación sexual o cada subtipo tiene un riesgo diferente. Por ejemplo, para el sexo oral es demasiado bajo, o sea, menor del 0.0004%, menor de eso. Pero, por ejemplo, para el sexo vaginal, por así decirlo, el riesgo es de 4 en 10.000 exposiciones para, digamos, el hombre. Y para la mujer es el doble, en 8 de 10.000 exposiciones. Estos números suenan como poco frecuentes, pero existe la posibilidad. Y con este dato les quiero decir que el riesgo para la mujer es el doble que para el hombre. O sea, tal cual, si nosotros buscamos las tablas, vemos que es mayor el riesgo para quien es receptivo que para quien es insertivo, por así decirlo. Entonces, esto es un dato importante a considerar. Hay otros métodos de transmisión, sí, también está la vertical, la perinatal, o sea, la que se da de madre al hijo, la que también tenemos a través de compartir jeringas, o sea, la parenteral, por ejemplo, la gente que utiliza drogas intravenosas o que comparte o reutiliza jeringas. Algo que nos puede suceder, por ejemplo, con los tatuajes. Afortunadamente ya se da mucha regulación en esa materia, pero al final es algo que puede suceder. Entonces, una vez que entre el virus, es importante tomar en cuenta que empieza su replicación
Y esa replicación entre 2 a 6 semanas más o menos puede llegar a ser tan alta que disminuye nuestro sistema inmunológico a través de los linfocitos TCD4. Sube, baja el sistema inmunológico y nos puede producir algo que se llama primoinfección por VIH. ¿Cómo es la primoinfección por VIH? Bueno, es como una infección, le llamamos un síndrome mononucleósico, es como una infección respiratoria. Nos duele la garganta, nos da fiebre, nos duele la cabeza, nos duelen los músculos, las articulaciones, nos salen ganglios en el cuello. En ocasiones el paciente puede tener síntomas gastrointestinales, incluso puede perder peso. Y la verdad es que si fuera el médico, pues a reserva de que se interrogue el antecedente y de que sea algo muy evidente, se pudiera sospechar, porque en realidad pues pudiera parecer un virus, ¿verdad? O una infección bacteriana en determinado caso. Y en ocasiones sale un rash, o sea, un sarpullido ahí en el cuerpo. Entonces, en esta primoinfección, si es datos respiratorios, garganta, fiebre, ganglios y un rash, pues a lo mejor digamos es un virus, pero no suele ser el primer virus en el que pensamos. Entonces, ¿y cuándo se produce esta primoinfección? Lo normal es que se produzca entre 2 a 4 semanas después de haber tenido, por ejemplo, el contagio. Pero ¿cuántas personas pasan por la vida, se atienden y a lo mejor se dan tratamiento sintomático, salen de la infección y no se dieron cuenta que fue el primer paso de manifestaciones del VIH? Entonces esto es bien importante porque después de ahí, ¿qué creen que pasa? Prácticamente nada. Nada que sea, digamos, visible físicamente. El paciente puede permanecer asintomático y si acaso, en algunos puede quedar algo que le llamamos linfadenopatía crónica, que sea que algunos ganglios, por ejemplo cervicales, puedan estar crecidos, aumentados de tamaño de manera prolongada en el tiempo, pero pudieran no ser dolorosos y pudieran no notarse. Entonces es importante considerar estos datos, porque ¿qué va a pasar? Después de 7 a 10 años tal vez, o tal vez más, dependiendo del sistema inmunológico basal del paciente, su estado nutricio, sus conductas de riesgo y demás, puede el paciente desarrollar la etapa final y lo que más nos preocupa, que es que se llegue al SIDA, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una condición en la cual ya el paciente tiene un estado inmunológico bastante deprimido y que puede potencialmente infectarse de agentes que comúnmente no lo hacen. Por ejemplo, el toxoplasma nos puede dar toxoplasmosis cerebral, criptococo también es una infección micótica que nos puede dar a nivel cerebral o en otras áreas. Complejos atípicos como el del MAC, Pneumocystis jirovecii, o le llaman hoy en día Pneumocystis carini, que da infecciones de neumonías atípicas muy desconcertantes por su evolución, o algunas otras como las lesiones tumorales, ya sea el linfoma, las leucemias, por ejemplo, o el sarcoma de Kaposi, que es como en la imagen que les mostré. Entonces, las complicaciones pueden ser bastante severas. Y aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Yo creo que más que hablar del tratamiento, que eso es algo que nos compete más en el ámbito médico, es hablar qué podemos hacer para prevenir. Pues si dijimos que la primera causa es la transmisión sexual, lo que mejor podemos hacer es cuidarnos. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Pues de pura entrada, la promiscuidad o el tener múltiples parejas sexuales es un riesgo. Más de 2 parejas sexuales por año es un riesgo. Entonces hay que considerarlo. Pero hay, muchas tendencias actuales sobre la libertad sexual, sobre las aperturas, sobre pues que ya están emergiendo nuevas modalidades de relación y demás. Entonces, cuando existen este tipo de conductas que al final son de riesgo, tiene que haber algún método de protección y siempre debe de existir el preservativo, absolutamente siempre. Yo he conocido personas, tanto pacientes, hombres, mujeres, amigos, amigas, que lamentablemente tienen una idea errónea sobre el preservativo. Y esto es algo que molesta, porque hay mitos alrededor del preservativo. Hay personas que no lo utilizan independiente al género por 3 razones principales. Una, porque consideran que no se siente igual. 2, porque consideran que pues tal vez no haya la necesidad, porque a lo mejor utilizan un implante, un dispositivo intrauterino, un Mirena, y dicen, no necesito, yo de todos modos no me embarazo.
Y la tercera es porque consideran que puede alterar el rendimiento sexual, por ejemplo, en hombres. Sin embargo, créanme, y estoy 100% seguro, como médico, que no hay nada que pudiera posteriormente regresarles a ese momento, a esa decisión, si no lo utilizan. El utilizarlo no solamente les va a proteger de VIH, les puede proteger de sífilis, les puede proteger del virus del herpes simple, también del chancro blando, por ejemplo, de algunas otras infecciones como la gonorrea o la clamidia. Entonces el uso del preservativo es importantísimo. Yo creo que el argumento a refutar inicial es: ¿no se siente lo mismo? No. ¿Creen que no? O sea, en realidad sí se siente lo mismo. Es una cuestión meramente emocional y es una cuestión que llevamos o se lleva en ocasiones arraigada, pero lo que siempre les digo a todos mis pacientes es: si usted cree que no se siente lo mismo así, créame que no se va a sentir lo mismo si usted tiene un virus del herpes, o si usted tiene un granuloma, o cuando usted tenga una úlcera, o múltiples úlceras, o cuando tenga un linfogranuloma venérea. No se va a sentir lo mismo, ni tampoco cuando su esposa tenga una tricomoniasis y le dé dolor en la relación sexual, no se va a sentir lo mismo. O cuando le den la noticia y le digan: ¿sabes qué? Contrajiste VIH. Entonces, espero que reflexionen en cuanto al uso del preservativo. Es importantísimo. Obviamente, también hay que considerar la persona con la que se está, pero aún siendo alguien de confianza, debemos de tener bastante cuidado al respecto, porque pues al final nadie que no tenga una prueba que diga soy negativo a esto y a esto y a esto y a esto, pues pudiera ser verdaderamente negativo, aún de palabra, aún por mucho amor, aún por mucha conexión. Y aún así, con prueba negativa, pudiera estar en periodo de incubación y posteriormente en un mes hacerse positivo. Entonces, yo creo que es importantísimo crear conciencia de esto. Y de hecho, justo por eso es que lo estamos hablando el día de hoy, que es Día del Amor y la Amistad, porque es probable que el día de hoy en todo México aumenten la cantidad de relaciones. Pero también es probable que mucha gente se contagie. Es muy probable que mucha gente disfrute su sexualidad, pero que tenga grandes consecuencias a largo plazo. Entonces es importante crear conciencia en esto. Y para finalizar, quiero que sepan que en los centros de salud, CAICES, unidades de atención del IMSS y demás, las pruebas son gratuitas. La prueba de VIH y de sífilis es gratuita. Ya hay pruebas rápidas de virus de hepatitis B y de hepatitis C y también llegan a ser gratuitas. Y aunque no lo fuesen o no estuviesen en disponibilidad en su localidad, creo que lo vale. Todos deberían de tener una libertad sexual, sí, pero con seguridad, tanto por ustedes como su pareja. Entonces, si hay alguna duda al respecto, ya saben, pueden dejarla en sus comentarios. Espero que este video les haya gustado y estamos pendientes. Gracias.